Bueno, acá vamos a ver cómo hacer la hoja 2 del trabajo práctico 81. Bueno, lo primero que dice es que el nombre de la hoja es controles, tiene formato condicional y tiene algunas fórmulas. Vamos a ir directamente a Excel. Esta es la hoja 1 que ya la tenemos hecha. Vamos a la hoja 2 que ya tiene algún texto escrito para no tener que hacerlo todo de vuelta. Vamos a ponerle como nombre controles. ¿Sí? Y acá la recomendación es hacer estas 3 columnas y después replicarlas para no tener que estar modificando los formatos condicionales cada vez. Entonces acá vamos a borrar lo que dice, ¿sí? Para que no haya problemas. Ya armamos toda la parte de pacientes y ya escribimos estos 3 textos que están aquí. Y ahora vamos a ir con los formatos condicionales. Bueno, para los formatos condicionales vamos a seleccionar el rango al cual le queremos aplicar el formato condicional, que sería en este caso el rango donde se van a cargar las pulsaciones. Vamos a ir a ver las consignas, por las dudas. ¿Sí? Las consignas dicen, cuando el valor de la pulsación es inferior a 50, que se muestre el fondo en color amarillo. Vamos de vuelta a Excel. Entonces vamos a ir a formato condicional, ¿sí? A nueva regla, y vamos a ir a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Acá, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y acá vamos a poner la regla. Dijimos que si el valor de la celda es menor que 50, entonces el formato tiene que ser, voy a elegir formato, el relleno de color amarillo. Le doy a aceptar. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Ahora, todo número que aparezca acá menor que 50 va a mostrarse en color amarillo. Voy a volver a leer la regla. Tenemos acá. Después sigue y dice, cuando el valor de las pulsaciones supera los 100, hay que mostrarlo en color rojo. Entonces, sobre ese mismo rango que ya está seleccionado, sin salir de la selección, voy a agregarle esa otra regla. Entonces voy a poner nueva regla, y ahora de vuelta, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y dice que si el valor de la celda es mayor que 100, entonces se debe mostrar el fondo en color rojo. Le doy a aceptar. Y ahora, si voy, esto para que lo visualicen simplemente, al administrador de reglas, fíjense que están las 2 reglas aplicadas al mismo rango. ¿Sí? Aceptar. Y ahora puedo salir de la selección. Ahora si yo cambio cualquiera de estos valores, acá le pongo 500, por ejemplo, me lo va a mostrar en rojo. Si acá le pongo 20 o 30, me lo va a mostrar en color amarillo. Si pongo cualquier otro valor, 60 por ejemplo, no le cambia el color del fondo. Bueno, lo mismo tengo que hacer con las temperaturas, ¿sí? Con otra regla, obviamente. Voy a seleccionar las temperaturas, voy a ir a formato condicional, voy a ir a nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y acá decía la consigna que si la temperatura es mayor a 37, se muestre el fondo en color naranja. Entonces voy a ir a mayor que 37, que lo muestre en color naranja. Y ahí le doy a aceptar. Entonces acá, si la temperatura es 36, lo muestra sin formato, y si la temperatura es 40, lo va a mostrar con formato color naranja. Y por último, el antitérmico. El antitérmico decía, acá en la consigna, que en la columna antitérmico tiene que aparecer un 1 cuando la temperatura sea mayor o igual a 38 grados. En caso contrario, la celda quedará vacía. Bueno, en ese caso vamos a usar una función si para poner el 1 o vacío. Voy a poner igual si este número que está acá es mayor o igual que 38, entonces lo que voy a mostrar es un 1. Y si no, vacío. Vacío se escribe como comillas, comillas. Cierro
le doy Enter, ahí me apareció el 1 porque hay un 39, copio la fórmula para abajo, ¿sí? Y acá donde dice 40 aparece un 1, si yo acá pongo 50, me va a aparecer, uy, perdón, se me fui de la hoja. Si yo acá pongo 40, me va a aparecer un 1, ¿sí? Y acá abajo lo que me pide es el total de antitérmicos. Acá voy a tener que sumar los unos simplemente. Entonces voy a elegir la autosuma y le voy a dar como rango el rango donde están los números 1, ¿sí? Desde D3 hasta D32. La entrada, y ahí, si yo pongo una temperatura superior a 38, me agrega. Bueno, yo les había dicho, bueno, vamos a terminar primero con esta parte de acá abajo del formato para que no se confunda. Acá dice total antitérmico, pero se tenía que visualizar en 2 líneas. Entonces ahí voy a usar la herramienta de ajuste de texto. Voy a aceptar. Y ahí voy a buscar como para que me entre en 2 líneas el ancho. Ahí, total antitérmico. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer ahora si quiero es combinar estos 3. No los voy a combinar porque los voy a copiar. Después los combinamos una vez copiados. Bueno, entonces voy a seleccionar estas 3 columnas desde las columnas, no desde el rango. Le voy a dar copiar y lo voy a pegar 7 veces más. Selecciono una sola celda para pegarla, ¿sí? Ahí, botón derecho, pegar, ¿sí? Voy a sacar, esperen, este control de acá. Ahí, me deja. Voy a ir pegando, ¿sí? Directamente ahí, y lo pego. Voy a hacerle lugar, acá tengo, eran 8, 1, 2, 3, 4, tengo que 5, 6, 7 y 8. Voy a insertar espacios. Entonces acá voy a volver a copiar. Puedo copiarlo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Le doy copiar y le doy pegar. Y ahí, fíjense que voy a combinar estas 3 celdas. Le voy a poner 1, 0, 0. ¿Sí? Perdón, ahora puse los 2 puntos. 1, 2 puntos, 0, 0. Y ahora voy a ver si lo puedo copiar para la derecha. ¿Sí? Ahí me copió y me puso las fechas, las horas, perdón. Y en la parte de abajo dijimos que simplemente la íbamos a combinar. Me olvidé de combinarlo antes de copiarlo, pero no importa. Ahí. Obviamente todas tienen los mismos valores porque copiamos y pegamos, pero ahora lo que tiene que hacer es ir cambiándole los valores como para ver si lo que hicieron es correcto. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle acá voy a poner otra temperatura mayor que 37, le voy a poner 38, como para que me agregue un antitérmico. Ven que acá lo agrego. Acá vamos a ponerle otra temperatura, 40, como para que me agregue, ¿sí? A esta le vamos a bajar a 36 y me disminuye. Bueno, funciona. Bueno, y por último, las temperaturas. Dice temperatura máxima, temperatura mínima y pulsaciones promedio. Esto también le voy a dar ajuste de texto, así utiliza 2 líneas para mostrarlo y no tengo que agrandar tanto el alto de la fila. También lo pueden hacer. Bueno, entonces para la temperatura máxima, ¿qué voy a usar? La función max. ¿Sí? Max, perdón. Y como lo que estoy midiendo es temperaturas y no las tengo todas juntitas, voy a tener que ir seleccionando de a una, con punto y coma. ¿Sí? Una temperatura, la otra temperatura, punto y coma, la otra temperatura, punto
punto y coma, la otra temperatura, hasta llegar a la última temperatura. Ahí está. Le doy entrada, me queda un punto y coma más, cierro, le doy entrada y ahí me dice que bueno, la temperatura máxima es 39. Si yo acá pongo 40, por ejemplo, me tiene que aparecer 40. Ahí. ¿Sí? Como temperatura máxima. Esto lo puedo copiar para abajo, porque es la misma forma. ¿Sí? Acá me da 0, obviamente, porque no hay ningún valor de temperatura. Temperatura mínima, tengo que hacer lo mismo. La fórmula sería la misma. ¿Sí? Yo la voy a mover para no tener que volver a escribirla. Y a copiar esto para arriba. Con la diferencia de que en lugar de max es min. ¿Sí? Es lo mismo escribir mayúscula, minúscula para el mismo rango. Entonces acá me dice que la temperatura mínima es 30. Voy a poner un 1 para que se vea la diferencia. Ahí está. Y copio para abajo. ¿Sí? Y con las pulsaciones ocurre lo mismo. Pero acá me está pidiendo el promedio. Entonces la función que voy a usar es promedio. Y también tengo que ir cliqueando de a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí cierro el paréntesis y le doy enter. Ahí me da el promedio y ahí lo copio para abajo. Vamos a poner un número muy grande acá para que vean que el promedio funciona. ¿Sí? Ahí está. Vamos a volver a lo que había antes. Bien. Ahí tengo entonces ya terminada esta última línea no iba. Lo voy a borrar. ¿Sí? Como para que me quede la planilla, la hoja 2 de este trabajo.